del Salmo 103 que hemos estado estudiando durante este mes de noviembre. El Salmo 103, un salmo que nos habla acerca de la importancia de bendecir al Señor. David se está animando a sí mismo a bendecir al Señor, anima a su espíritu, a su ser, a su alma, a bendecir al Señor y no olvidar ninguno de sus beneficios. Espero que todos hayan tenido un buen fin de semana de acción de gracias y que hayamos recordado en nuestras mesas al momento de estar con las familias los grandes beneficios que hemos recibido por medio de Cristo. Así lo hicieron, ¿verdad todos? O nomás se sentaron y pásame el pavo y pásame los tamales. Todos le dimos gracias a Dios por los grandes beneficios que hemos recibido de parte de Él. Beneficios, hermanos, por los cuales el salmista David agradecía y bendecía a Dios a través de este Salmo 103. Anima a todo su ser, como les decía, a bendecir al Señor, a no olvidarse de ninguno de estos beneficios. Y esta acción de no olvidarse no significa solamente tener agradecimiento de vez en cuando, sino un compromiso de vida, ya que cada uno de estos beneficios nos iba a traer el estilo de vida que Dios deseaba para la humanidad, que se cumplieron, por supuesto, a través de Jesucristo. No agradecemos solamente en acción de gracias, no agradecemos solamente el domingo cuando venimos, agradecemos todos los días, pero no es cuestión nada más de decir gracias, Señor. El chiste es vivir de acuerdo a ese agradecimiento que tenemos por lo que Dios ha hecho en nosotros. Ahora en este tiempo, después del tiempo de Jesucristo en la tierra, estos beneficios están disponibles para todos los que hemos decidido vivir bajo el marco de la gracia de Cristo Jesús. Le tenemos que obedecer, honrar, servirle, siendo parte del extendimiento del reino de Dios a través de la gran comisión. ¿Cuántos de aquí ya vivimos en la gracia? Amén. Vivimos en la gracia de Dios. Esa gracia, hermanos, nos compromete. No podemos ser solamente espectadores de lo que está pasando en el reino de Dios. Tenemos que ser parte del extendimiento de la obra de Dios. Ya hablamos de los primeros 4 beneficios que están en este salmo, ¿verdad? El versículo 3 nos habla de los 2 primeros que tienen que ver con el pacto de salvación. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Perdón de pecados y sanidad, si se acuerdan, dijimos, van de la mano. Es una sola cosa que viene como parte del pacto de salvación. Los otros 2 beneficios que vimos en el versículo 4 tienen que ver con la misericordia de Dios hacia nosotros. No solamente con el pacto, sino que ahora entra la misericordia de Dios, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. No solamente es querer pedirle a Dios sus favores y misericordias como por arte de magia que lleguen a nosotros, sino que es un proceso de aprendizaje, de discipulado para poder entender la buena voluntad del Señor. Como dice su palabra, la buena voluntad del Señor es agradable y perfecta. No siempre la buena voluntad de Dios actúa como nosotros esperamos o como nosotros quisiéramos que fuera, y ahí es donde mucha gente se desilusiona y abandona el barco del evangelio, porque no entendió de qué se trataba el que el Señor nos corone de favores y misericordias. Tiene que ver con su voluntad, no con nuestra voluntad. Tiene que ver con su eternidad, no tiene que ver con nuestra vida temporal y terrenal. Tiene que ver con Él. Amén. De eso se tratan los favores y misericordias de Dios. Vamos a terminar esta serie con los versículos 5 y 6. Hay otros 2 beneficios que tienen que ver ahora con la justicia de Dios para nosotros. Los primeros tienen que ver con el pacto. ¿Con qué? Pacto. Los segundos con su misericordia. Y este tercer grupo de beneficios tiene que ver con su justicia
para nosotros. Vayan conmigo al versículo 5. Este es el quinto beneficio que se encuentra en este versículo. Dice, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Léanlo conmigo en voz alta. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Si se dan cuenta, hermanos, en este versículo 5, a diferencia de los dos anteriores que vimos, el 3 y el 4, este versículo completa una sola frase. No hay una coma intermedia. El versículo 3 dice, el que rescata del hoyo tu vida, coma, el que sana todas tus dolencias. El versículo 4 dice, Él es el que rescata del hoyo tu vida, coma, ¿verdad? Y te corona de favores y misericordias. Hay una separación. En este versículo lo que estamos viendo es una sola frase. Una sola frase. El Señor no es que sacie de bien tu boca y después aparte te va a hacer que te rejuvenezcas como águila. En este caso, toda la frase es una idea. La expresión que se ve en medio, las palabras que dice, de modo que. Si quieres ponlo en el otro Inge para que se vea más grandote, porque creo que no se ve. El águila está bien padre, pero no se ve. Ok, de modo que indica que la segunda parte del versículo es una consecuencia o una secuencia de lo primero, en términos gramaticales, para los que estudiaron o les gusta la gramática del lenguaje español. El conector, así se llama, el conector de modo que pertenece al grupo de los llamados conectores de finalidad. Indica el propósito o la intención con lo que se realiza una acción. Viéndolo de esa manera, el ser rejuvenecidos como águilas es el beneficio final y lo que Dios utiliza para hacerlo es saciar de bien nuestra boca. ¿Lo entendieron? No, yo tampoco. No se preocupen. Pero lo importante es que vamos a ver a qué se refiere primero David con la expresión el que sacia de bien tu boca. Desde el inicio de la creación, si nos remontamos al capítulo 1 de Génesis, desde el inicio de la creación, hermanos, vemos lo importante de la palabra hablada. Esa base de palabras expresadas por la boca de Dios que se va dando origen a toda la creación. ¿Se acuerdan del relato? Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dijo Dios, sepárense las aguas de lo seco, y se hizo. Dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, y fue así. Y a lo largo del capítulo 1 de Génesis vemos que la palabra de Dios tenía ese poder para crear. Dios hablaba y las cosas sucedían. Dios decía que se formaran las aves de los cielos y se formaron las aves de los cielos. Dios dijo que se formaran los peces del mar y se formaron los peces. Dios dijo que la tierra produjera toda clase de mamíferos y cuadrúpedos y animales que se arrastran y se formaron solamente con el poder de la palabra hablada de Dios. Pero cuando llega el momento de la creación, no dice que fue a través de una expresión. Dios no dijo, bueno, ahora que se cree un hombrecito y una mujer, y ¡pum!, aparecieron. Ahí no fue así. Ahí dice que intervino la creatividad de Dios. Él mismo tomó barro de la tierra, formó al hombre y cuando tenía ya el modelito hecho, dice que sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Al hombre no lo creó a través de la palabra, lo creó a través de sus manos. Pero el hombre, el ser humano, fue al único de toda la creación, al único ser de toda la creación que le dio la capacidad de hablar con su boca y de tener una comunión con Dios. ¿Se dan cuenta de esto?
El hombre es el único al que se le dio la capacidad de articular conscientemente, porque ya pensó por ahí uno, ay, ¿y los pericos qué? Sí, ellos hablan pero repiten solamente mecánicamente, no piensan lo que dicen. Bueno, se supone que somos diferentes a ellos. A partir de ahí, hermanos, la palabra hablada del ser humano ha tenido la capacidad, escuche bien, la palabra del ser humano ha tenido la capacidad de destruir o de edificar, de expresar amor o de expresar odio, de ayudar a formar un carácter fuerte y firme o formar un carácter débil y fracasado. La palabra hablada tiene ese poder que, de no haber sido por el pecado que entró en el mundo, sería un poder perfecto que tendría autoridad aún sobre los mismos elementos y eventos de la naturaleza. Si no hubiera sido por el pecado que entró en nosotros, nuestra palabra tendría poder para tomar autoridad sobre los elementos, sobre la naturaleza. Viene la tormenta y le podrías decir, para atrás. Aquí en South Bend no. Y la tormenta te obedecería. Tendríamos la autoridad para hacerlo. Hay cientos de ejemplos bíblicos sobre esto. Solamente les menciono 2 o 3. Santiago 5:17 dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, era como nosotros, y oró fervientemente para que no lloviera. ¿Y qué pasó? No llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. La palabra de Elías a través de la oración. Elías orando diciendo, Señor, que no llueva. Y no llovió sobre la tierra. No porque era capricho de Elías. No porque dijo, a ver, voy a calar mi poder, a ver qué tal anda. No, era por orden de Dios. Había un propósito divino en lo que Elías tenía que hacer. La palabra de Elías detuvo la lluvia. La palabra de este mismo profeta Elías hizo que cayera fuego del cielo y consumiera el altar. De igual forma, a lo largo del ministerio de Jesús, lo vemos usando la palabra hablada para dominar los elementos. ¿Se acuerdan de la historia que nos narra Marcos? Capítulo 4, versículo 39. Levantándose, reprendió al viento y dijo al mar. ¿Qué cosa hizo? Dijo, habló, expresó una palabra. Le dijo al viento, calla, enmudece. ¿Y qué sucedió? Y cesó el viento y se hizo una gran calma en el mar donde estaban. Los discípulos aterrorizados pensando que se iban a morir. Pero la palabra hablada de Jesús le habló a los elementos, le habló a la tormenta y le dio una orden. Calla, enmudece. Y la tormenta inmediatamente se retractó y cayó. Un hombre importante entiende el poder de la palabra hablada sobre Jesús. Allá en Mateo 8:8. Respondiendo el centurión, era un hombre, un soldado de autoridad, tenía a su cargo 100 soldados de la guardia romana. Y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente que di la palabra, solamente habla y mi siervo sanará. Y así pasó. Le dijo Jesús, nunca he visto tanta fe entre los israelitas como con este hombre. Por esta palabra que acabas de decir, ve a tu casa, tu siervo ya fue sanado. Es muy importante, hermanos, lo que dice el apóstol Santiago en su carta a nosotros, ya a la iglesia. Santiago capítulo 3, todo el capítulo 3 es muy importante, solamente vamos a leer del 6 al 10. Y la lengua es un fuego. ¿Es un mundo de qué? De maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, es decir, echamos a perder la creación por la bola de tonterías que decimos y que hablamos. Ella misma es inflamada por... Santiago estaba enojado cuando escribe esto,
por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias, de aves, de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domado por la naturaleza humana. Le dices a tu perro, ven, y el perro, ¿qué hace? Se te queda viendo y se va por otro lado. Ni siquiera nuestra palabra tiene autoridad para que el perro obedezca. Pero ningún hombre, dice el versículo 8, ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser, ¿qué? Refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Gracias a Dios, hermanos. Gracias a Dios que el poder de la palabra hablada de Dios en la creación no nos fue transferido a nosotros, los seres humanos, porque ya nos habríamos matado todos entre nosotros. Ya no existiríamos. ¿Se acuerdan que Satanás le dice a Jesús cuando lo está tentando allá en Lucas capítulo 4? Si eres hijo de Dios, di, habla, declara que esta piedra se convierta en pan. ¿Ustedes creen que Jesús tenía el poder de convertir las piedras en pan? Es un mineral, a final de cuentas. Es parte de la creación de Dios. Jesús tenía el poder de decirle a la piedrita, piedrita, quiero que te conviertas en un bollito. Y hubiera salido hasta caliente el bollito. El Señor tenía el poder, por supuesto, para hacerlo, y claro que lo podía hacer. A lo largo del Antiguo Testamento vemos infinidad de veces que el Señor lo hizo. Pero Satanás quería que usara el poder de la palabra hablada sobre la materia, pero Jesús no lo iba a hacer para darle gusto a Satanás. Imagínense, hermanos, imagínate que tú tuvieras ese poder al hablar, que tuvieras el poder de transformar las cosas. Tu silla ahorita sería una torta de tamal o un lingote de oro a lo mejor. O sea, si tuviéramos el poder de crear con lo que hablamos, gracias a Dios que no. Gracias a Dios que no lo tenemos. Ahora bien, Satanás, hermanos, nunca nos va a pedir que conviertas una silla en un pedazo de pan. Nunca te va a pedir que conviertas una piedra en un lingote de oro. ¿Por qué? Porque sabe que no lo podemos hacer. Sabe que el poder de nuestra lengua no alcanza para eso. No nos los va a pedir. Pero lo que sí te va a decir es, muy sutilmente, ve y dile a ese muchacho, ve y dile a ese cuate que te ofendió. Ve y dile hasta de lo que se va a morir. Eso sí lo podemos hacer. Dile a tu esposa que ya no la quieres, que ya deje de estar dando lata. Dile. Dile a tus hijos que son unos buenos para nada. ¿Y saben qué es el problema? Que le hacemos caso. Le hacemos caso. Y el poder que Dios nos dio para bendecir, lo usamos para maldecir. ¿Se dan cuenta lo que dice Santiago? O sea, si el poder de la palabra de Dios nos hubiera sido transferido a nosotros, hermanos, ¡pum!, hubiéramos aventado dardos envenenados y ya no estaríamos nadie aquí de nosotros. Nos hubiéramos aniquilado entre nosotros todos. Tristemente mucha gente le hace caso. Con el limitado poder que tenemos en la palabra hablada, hacemos destrucción por todos lados. Y por todos lados que vamos dejando un cementerio de emociones, vidas destrozadas, corazones lastimados, ilusiones rotas. ¿Cuántos de nosotros podemos tener en nuestro corazón una cicatriz por algo que alguien nos dijo?
No nos los hizo. Solamente lo habló. Por una palabra hablada, fuera de tiempo, de manera imprudente, de manera abusiva, alguien usó el poder de la palabra y nos lastimó, nos hirió. Y quizás nos dejó marcados de por vida. Una palabra a lo mejor. Quizás fue tu padre, fue tu mamá, fue tu abuela, fue tu abuelo, fue un jefe en el trabajo, un compañero de trabajo, tu esposo, tu esposa. No sé. Pero muchísima gente tiene por lo menos una cicatriz en el alma a causa de una palabra o de algo que te dijeron de manera completamente irresponsable. Y te hirieron. Qué frecuente es herirnos entre parejas, entre matrimonio. Cuando me casé, ese fue el único consejo que me dio mi mamá para mi matrimonio. Jamás se les ocurra, jamás, faltarse el respeto con una palabra. Porque con una vez que lo hagan, el cristal se quiebra y van a vivir con ese cristal roto para toda la vida. Y esa ha sido nuestra norma. ¿Creen que no nos han faltado ganas? ¿Creen que a veces no se me sale casi el tapón? No conocen lo dulce que es Rosy. Y no conocen lo carácter que se carga. Pero jamás, hermanos, casi 40 años. Y me quedo... Porque yo sé que una ofensa que salga de mi boca hacia ella, ya la destruí. Una palabra que salga de ella hacia mí, ya me destruyó. Una. Y mucha gente ha vivido, hermanos, con esas cicatrices, porque tenemos la palabra en nuestra boca y tenemos esa capacidad de construir, de edificar o de destruir y de derribar con nuestras palabras. Por eso es tan necesario, hermanos, recibir este beneficio de parte de Dios. El que sacia de bien tu boca. Este beneficio viene de la justicia de Dios. Nuestro hablar, lo que expresamos con palabras, tiene que ser saciado del bien de Dios. Ese bien se encuentra solamente aquí, hermanos. No hay otra manera de que se sacie tu boca del bien de Dios. Solamente es la Biblia, no hay más. No hay más. No es a través de un congreso, no es a través de un video, no es a través de... No, es de que tú te metas a la palabra para ser saciado del bien. Se lo dijeron a Josué, ¿se acuerdan? Josué 1:8. Nunca se apartará ¿de dónde? De tu boca. ¿Qué? Este libro de la ley. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quieres que las cosas te salgan bien? ¿Cuántos quieren que las cosas les salgan bien? Amén. Entonces que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Es decir, todo lo que hables, todo lo que digas, todo lo que negocies, todo lo que hables con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tu familia, todo tiene que ir alineado a la palabra de Dios. No te estoy diciendo que le digas, he aquí, esposa mía, que ahora yo entiendo que ya es hora de los tacos. Así es que os pido, por favor, que si es vuestra voluntad. No te estoy pidiendo que hables así. Te estoy pidiendo que todo lo que hablemos vaya sazonado con la palabra de Dios. Vaya de acuerdo al plan de Dios. Cuando te den ganas de maldecir, bendice. Cuando te den ganas de destruir, edifica. Cuando te den ganas de reprochar, alaba. Cuando te den ganas de renegar de Dios, porque no ves respuestas a tus oraciones, adora la presencia de Dios. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Proverbios habla mucho sobre esto. Solamente les doy uno.
Proverbios 22, 17. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios. Aplica tu corazón a mi sabiduría, porque es cosa deliciosa si las guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaren, ¿sobre qué? Sobre tus labios. Sobre tus labios. ¿Dónde se tiene que afirmar la sabiduría, hermanos? En nuestra boca, en nuestros labios, al momento de hablar. De nada sirve que tengamos sabiduría si al momento de hablar se nos olvida o no le hacemos caso a la sabiduría y se nos sale el puro barro. De nada sirve tener sabiduría. Dios le dice a Israel que sus mandamientos están cerca de ellos, siempre, para que los cumplan. Deuteronomio 30, 14. Porque muy cerca de ti está la palabra. ¿Dónde? Otra vez. En tu boca. En tu boca. Y en tu corazón. ¿Con qué propósito? Para que la cumplas. Para que la cumplas. No solamente para que presumas de que sabes mucha Biblia. Para que la cumplas. Está cerca de ti. Aquí está la palabra cerca de nosotros, literalmente. ¿Cuántos tienen su Biblia? Levántenla. Aquí está cerca de nosotros la palabra. Aquí está cerca. Ni siquiera tenemos que ir a buscar a la sinagoga. Aquí está la palabra de Dios. ¿Entendemos, hermanos, el concepto de lo que está hablando David? El que sacia de bien tu boca. ¿Se entiende ahora sí? El que sacia de bien tu boca. Y entonces viene el conector de finalidad. De modo que. El que sacia de bien tu boca, de modo que. ¿Cuál es el fin de tener la palabra de Dios en nuestra boca? Dice, porque vamos a ser rejuvenecidos como el águila. Para eso vamos a tener nuestra boca saciada del bien. Para eso queremos la palabra de Dios en nuestra boca. Para eso queremos conocer la palabra de Dios que fluya de nuestros labios. ¿Por qué? Porque ese bien va a hacer que nosotros podamos rejuvenecernos como el águila. Y el proceso de rejuvenecernos, hermanos, no siempre nos va a gustar. Y no es una opción. Por lo general, cuando oímos hablar de las águilas en la Biblia, se nos hace muy poético, muy emocionante volar en las alturas. Las águilas son símbolo de poder, de victoria. Pero hay un precio que pagar, hermanos, que no todos están dispuestos a aceptar. Las águilas son aves muy longevas. Llegan a vivir más de 30 años. Hay un mito, una leyenda, un cuento. A lo mejor alguno de ustedes la ha escuchado alguna vez. Porque yo he escuchado predicadores que predican esto con mucha vehemencia, pero es un cuento, es un mito, ¿no? Eso no es real. Este cuento dice que las águilas suben a una montaña y que golpean su pico viejo para que se les caiga y les salga uno nuevo, y que arrancan sus garras viejas y sus plumas viejas y se renuevan. ¿Sí han escuchado eso? Es un cuento, pero no es así, realmente esto no es así. Esta es una leyenda que ha corrido por siglos. Y científicamente nunca se ha podido probar esto. Lo que sí es cierto respecto de las águilas, es que estas aves viven en un constante proceso de renovación. Es un proceso constante. Sus garras, sus picos son de queratina, como nuestras uñas. Es queratina que sigue creciendo y creciendo y creciendo. Toda su vida crecen. Y estas aves sufren muy frecuentemente de lesiones que tienen que esperar a que sanen, muchas veces ya estando casi al punto de morir por no poder cazar, por no poder alimentarse. Sufren de muchas lesiones. Son animales muy fuertes, pero a la vez son frágiles. Su proceso de reproducción es muy lento, muy selectivo. No son como nosotros los hispanos, que tenemos 4, 5, 7, 8 hijos. Van despacito. Llegan a tener 1 o 2 nada más, polluelitos. Además de los que tienen en el nido, no todos
logran crecer adultos. Porque si hay 3 pollitos, siempre hay uno que es más gandallín, ¿verdad? Y ese, el que es más gandallín, se va a encargar de eliminar a los otros 2 que son la competencia. Así es que de los 3 que tenía, como dice la canción, ya nomás me queda uno. Y ese uno tiene más o menos un 30-40% de probabilidades de llegar a la edad adulta. Así es que son aves muy delicaditas, ahí donde las vemos que muy fuertes y muy poderosas, son aves muy delicadas. Por eso es una especie en peligro de extinción. Por eso se han tenido que hacer esfuerzos para tratar de volver otra vez a reproducir en cautiverio y después liberarlas en su hábitat natural a las águilas. No solamente el águila blanca, el águila calva de aquí de Estados Unidos, el águila mexicana, el águila real, también están en peligro de extinción. Son aves muy delicadas. ¿Cuervos cuántos hay? Ahorita que empieza el frío, salen cuervos, pero hasta de abajo de las piedras. Y pasas por un campo y se ve negro todo el campo, así todo el panorama, ¿verdad? Y pasas con el carro y les tocas y ¡ah! Cuervos, hermanos. Pero águilas en estado salvaje, a menos que te vayas hasta el norte, a menos que te vayas hasta por Alaska, por Oregon, por allá vas a poder ver águilas en su proceso natural. Así es que la vida cristiana, hermanos, por eso David la está comparando de esta manera. Cuando has vivido en un mundo lleno de pecado, necesitas el beneficio de que tu boca sea saciada de bien de la palabra de Dios, porque en el proceso de transformación vas a encontrar toda clase de dificultades, toda clase de tribulaciones. Cuervos, cristianos carnales y conformistas, hermanos, hay por millones. Por millones. Cristianos mediocres, carnales, que el domingo están en la iglesia y el lunes y a sábado están en el pecado. De esos hay millones. Pero cristianos conforme al corazón de Dios es una especie en peligro de extinción, hermanos. Es una especie en peligro de extinción. No va a ser fácil, no va a ser fácil, pero cuando maduremos como cristianos y nos afiancemos en nuestra fe, entonces entenderemos para qué fuimos creados y podremos cumplir el propósito de Dios por el resto de nuestros días. Pero si tu boca no está llena de la palabra de Dios, vas a fracasar. Si tu boca no está llena de la palabra de Dios, vas a fracasar. ¿Se oyó? ¿Fuerte y claro? Si tu boca no está llena de la palabra de Dios, vas a fracasar. No hay otra manera. A menos que el Señor sacie de bien nuestra boca para poder enfrentar el proceso de la renovación de nuestro entendimiento todos los días de nuestra vida hasta que lleguemos con el Señor. Si no lo hago, voy a fracasar, voy a renegar y voy a empezar a maldecir. Te vas a quejar constantemente y te vas a llevar de por medio a tu familia y quizás parte de la iglesia cuando tengas que enfrentar el proceso de ser rejuvenecido como el águila. Cuando venga el tiempo de prueba, de tribulación, hermanos. ¿Cuánta gente de las iglesias se ha alejado? Porque llegó el tiempo de la prueba. Llegó el tiempo de la tribulación. Y cuando estaba la tribulación y la tormenta, no faltaban a la reunión de oración. Y no faltaban a los cultos. Y no faltaban para decir en qué te puedo ayudar. Pero cuando vieron que la tormenta arreció y pensaron que Dios no los estaba oyendo y que no les quería contestar, se fueron de la iglesia,
Se alejaron de Dios. Y ahora los oyes hablando amargura por su boca. Porque no entendieron el proceso de renovación. Porque no entendieron que tenían que llenarse de bien su boca. Y que no se trata que Dios te saque de una situación difícil como tú quieres que te saque. A lo mejor te va a sacar con los tenis por delante. Pero empezamos a renegar, empezamos a maldecir, empezamos a hablar, empezamos a blasfemar y nos vamos dejando una estela de destrucción con todo lo que hablamos. Es que ahí en la iglesia nomás dicen que te van a ayudar y no te ayudan. Y ahí en esa iglesia me dijeron que Dios me iba a sanar y no me sanó, estoy peor. Y me dijeron que esto y el otro y nunca lo hicieron y Dios nunca. Y se van hablando y blasfemando porque no entendieron el proceso. Pedro, Satanás te ha pedido para ser zarandeado como trigo, le dijo Jesús a Pedro. Se lo advirtió. No le dijo, no te preocupes, Pedro, acá estoy yo. Mientras yo esté contigo, Pedro, no te preocupes, nada te va a pasar. No le dijo eso el Señor. Pedro tenía que enfrentar el proceso de rejuvenecerse como el águila. Así es que cuando el Señor le dijo, Pedro, Satanás te pidió para darte una buena zarandeada como al trigo hasta que se le salgan todas las hojitas del trigo, todos los granitos del trigo. Te va a poner una buena arrastrada, mano. Y le dice Jesús, pero yo he orado, no para librarte de eso, sino para que tu fe no te falte. Señor, pero tú me vas a zarandear, sí. ¿Y me vas a sacar hasta el último granito? Sí. ¿Y me vas a azotar contra? Sí. Pero tu fe no te va a faltar. Porque yo te estoy diciendo, y yo he saciado de bien tu boca, para que puedas enfrentar el proceso de restauración, el proceso de rejuvenecimiento en el espíritu, sin que tu fe falte. Esa es la gran diferencia, hermanos. Esa es la gran diferencia. Por eso debemos de saciar primero nuestra boca con su palabra, hasta que aún en medio de las peores circunstancias que estemos atravesando, podamos decir, como el Salmo 119, 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. ¿Cuántos dicen amén? Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y el sexto beneficio lo encontramos en el versículo 6. Y si se dan cuenta, el versículo 6 tiene la misma estructura gramatical que el versículo 5. No hay comas, es una sola frase, es una sola verdad. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Díganlo conmigo en voz alta. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Vivimos en un mundo de mucha violencia, hermanos. Padecemos violencia desde los lugares de trabajo hasta en los hogares, desde niños hasta adultos, en la escuela, en lugares públicos, donde quiera que vayamos, hay violencia. Todos los programas de televisión, series que vemos en la tele, telenovelas, todo está lleno de violencia cada vez más explícita, cada vez más cruda. En mis tiempos lo más violento que se veía era que Jerry le pegara un sartenazo al gato Tom, o que se le cayera una piedra al coyote cuando andaba persiguiendo al correcaminos. Pero ahora las caricaturas ya parecen muñequitos descuartizados, decapitados. Muñequitos muy tiernitos usando armas, metralletas, explotando bombas. Ya las telenovelas ahora es pura matadera de gente.
Y muy de moda las narconovelas, pa' la torre. Es una matadera. Y así, sin mayor. Antes cuando había muertos en las series de antes, ¿se acuerdan? No se acuerdan. En las de blanco y negro. Cuando iban a matar a alguien, aparecía el matón así. Y de pronto se cambiaba la imagen y se oía ¡pa! Pues no veías qué pasaba. O sea, ya tu imaginación iba y ya se lo echó. No, hombre, ahora se ve cómo le vuelan los sesos y cómo le cortan la cabeza y cómo hermanos, la violencia está demasiado intensa en lo que estamos viviendo ahora. Y el reflejo, por supuesto, en medio de lo que está viviendo la sociedad, ese es. Todas las noches entran alarmas del ring. Aquí, si alguien tiene ring, le entran. Tiroteo en tal calle. Se oyeron disparos en tal calle. Se están peleando en tal calle. Oye, yo le pago porque todas las noches es una entradera de mensajes de esos. Todo es un reflejo, hermanos, de lo que está viviendo la sociedad. Por supuesto que la violencia es una consecuencia del pecado. La violencia se da cuando la ira se sale de control, cuando lleva a las personas a reaccionar de manera arrebatada sin pensar en las consecuencias. Si nos damos cuenta en la lista de lo que Pablo llama las obras de la carne, todas estas conductas tienen implícita la violencia o conllevan una violencia desmedida. Abran sus Biblias en Gálatas 5. Gálatas 5, 19, 21 dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Esas primeras tienen que ver con inmoralidad sexual. Díganme ustedes si eso no causa violencia. El adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, todo eso conlleva o lleva a un esquema de violencia. Idolatría, ¿lleva violencia o no? ¿Han visto cómo se pelean cuando son las fiestas patronales del pueblo? Se supone que es la fiesta del santo patrón, o se supone que era un santo o una santa. Pero a la gente se le olvida que era un santo y se arman unas trifulcas y unos pleitos. ¿La hechicería provoca violencia o no? Oye, ¿por qué me pusiste esas tijeras bajo la... y a pelearse? Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, todo eso provoca violencia. Herejías, ¿creen que provoca violencia las herejías, hermanos? Nunca les ha tocado estar en una iglesia que se está dividiendo por causa de una herejía. Es espantoso, es espantoso. Es triste, es lamentable cuando una iglesia se está dividiendo a causa de una herejía. Me tocó estar con el hermano Burgueño allá en el valle en Texas. Una iglesia que nos hablaron desesperados los hermanos porque entró un falso profeta por ahí que se durmió a la mitad de la congregación y dijo que él se quedaba con la iglesia y que era su iglesia y demás. Y los otros dijeron, ¿y qué hacemos? Pues ahí vamos el hermano Burgueño y yo de árbitros ahí, a ver qué se podía hacer. Bueno, él, ¿verdad? Yo era su chofer. Y a ver qué y hermanos, estaban peleando y dando con todo. Yo estaba ya avergonzado. Dije, esta es la casa de Dios. ¿Cómo es posible que esta gente esté hablando así? Y era se arrebataban las bocinas. Y esta ya me la voy a llevar porque esta yo la compré. Y este es mi micrófono. Horrible, horrible. La herejía produce violencia, hermanos. Envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermanos, hay violencia. ¿Cómo se combate la violencia? La violencia se combate con la justicia, pero junto con la justicia viene el derecho, es decir, la ley. La ley. No puede haber justicia primero si no hay ley. Y no se puede aplicar la ley si no hay alguien que sepa administrar la justicia. Los sistemas de justicia humanos, las leyes están hechas un verdadero desorden desde siempre. Ya el profeta Habacuc
Se quejaba de eso en Habacuc 1:4, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Hermanos, ¿cuántos casos de juicios amañados y torcidos no hemos visto en los últimos años? Hasta en este país, que se jactaba de ser uno de los países más rectos y más justos, Ahora vemos en las noticias que algunos jueces, algunos jurados están siendo manipulados por las ideologías de moda y prefieren quedar bien con los grupos radicales antes que con la justicia. Esa es una realidad que estamos viviendo. Pero en este mundo donde mucha gente padece violencia en alguna de sus formas, la justicia y el derecho de Dios salen a la defensa de los que están dispuestos a vivir dentro de sus beneficios. Al igual que en el versículo 3 que dice que Él rescata del hoyo nuestra vida, la violencia más cruel a la que estábamos sometidos es la violencia del pecado, hermanos. Una violencia que nos tenía condenados a muerte. Romanos 7:5 dice, porque mientras estábamos en la carne, antes en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Dios estableció en su ley, en su palabra, Dios establece, como la lista que vimos en Gálatas 5, que el pecado produce muerte. Esta es la ley. Este es el derecho de Dios, entendiendo ese derecho desde el concepto de la jurisprudencia. El que estudia leyes se recibe en derecho, es licenciado en derecho. El que estudia para abogado es el derecho. Así es que Dios es el experto en derecho, y en ese derecho dice que la paga del pecado es muerte. Pero al mismo tiempo, Dios es el que también hace justicia. Por eso dice el salmista, Él hace justicia y derecho, todo junto. En ese derecho dice que la paga del pecado es muerte. Pero Él es el juez. Él es el que da los veredictos. Y en su justicia dice que alguien tiene que pagar el precio de nuestro pecado. Así es que cuando nos presentamos nosotros en el tribunal de Cristo, delante del juez, para enfrentar nuestra condena, porque somos reos de muerte por el pecado. Pero en ese momento aparece nuestro abogado, el defensor, Jesucristo, el mediador de un mejor pacto, y le dice al juez, yo ya pagué por el pecado de esta persona. El precio de mi sangre, el precio de mi muerte que le correspondía a él, yo ya lo pagué clavado en la cruz. Ahora esta persona es declarada como inocente por la justicia y el derecho de Dios. Bendito sea el Señor. Así es que su señoría, le dice el abogado al juez, le pido que declare a mi defendido como inocente y se le dé la dádiva de la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios en base a su derecho y a su justicia es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Hermanos, muchos hemos padecido violencia. Algunos de forma más drástica, otros de forma quizás más sutil. Muchos se han quedado quizás con el deseo de tomar venganza. Pensamos que no hay tribunal que pueda defendernos y se nos queda esa sensación de injusticia por algo que vivimos. ¿Están despiertos todos? Escuchen esto porque ya voy a acabar con esto. Pero si ese es el caso, hermanos, recuerden esto, Dios hace justicia
y derecho. No te preocupes. Dios es el que hace justicia y derecho. He escuchado yo muchos predicadores y muchos conferencistas diciendo, Dios te va a hacer justicia. Dios se va a encargar de los que te dañaron. ¿Han escuchado alguna vez eso? No te preocupes de lo que te hicieron. Dios, Él es tu vengador. Mía es la venganza. No te preocupes. Dios se va a encargar de ellos. El problema es que esto sale junto con pegado, hermano. Porque entonces, después de que me dicen eso, vivo esperando a ver cuándo le va a caer un rayo al vecino. Yo no le voy a hacer nada. Pero ya me dijeron que Dios es el que hace venganza. Y Dios se va a encargar de mis enemigos. Y Dios va a poner bajo mis pies a mis enemigos. Y Él va a hacer venganza. Acá estoy, Señor, esperando el juicio divino. No le cae nada. No llega. Señor, hay tormenta. Rayos, bien, ahí viene. La justicia de Dios se va a hacer. Se acaba de comprar una troca nueva el vecino. ¿Cómo que se compró una troca nueva el vecino? ¿Cómo que le acaba de nacer un nieto al vecino? ¿Cómo que le está yendo bien? Se supone que le tiene que caer un rayo. Se supone que tiene que partirse en dos. Jehová es el que hace justicia y derecho. La justicia, hermanos, el derecho de Dios no funcionan así. No funcionan así. No son para nuestra venganza, porque si esperamos venganza de alguna forma, aunque sea de Dios, nosotros mismos ya nos volvimos a convertir en reos de muerte. Porque estamos esperando que Dios le haga algo al prójimo, en lugar de bendecirlo, en lugar de perdonarlo, en lugar de amarlo, en lugar de buscar la reconciliación. Estoy esperando a ver a qué hora le cae el rayo. ¿Eso es amor? Eso es lo que nos enseñó Jesús. Cuando el Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré, yo pondré a tus enemigos por estrado de tus pies, no está hablando de tu vecino, está hablando del pecado. Está hablando de las potestades de maldad, de las huestes de maldad que han venido a tratar de destruirnos. De eso está hablando. No está hablando del que nos dijo una grosería, no está hablando del que le pegó a mi carro, no está hablando del que me ponchó la llanta, no está hablando de eso. Mi justicia y mi derecho no tienen que ver con venganzas, sino con saber que Dios me ha amado de tal manera que dio a su Hijo por mí. Y ahora no temeré lo que pueda hacerme el hombre, como dice el Salmo 118:6. Jehová está conmigo. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y lo que ellos quieran hacer es asunto suyo. Y lo que Dios quiere hacer con ellos es asunto suyo. Mi oración es que Dios los salve, que Dios los alcance, que Dios los perdone, como yo también los he perdonado. Ahora debo enfocarme en que la justicia y el derecho de Dios deben producir exactamente lo contrario de la lista de Gálatas 5:19 al 21 que leímos. Lo contrario está en el versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, si vivimos por el Espíritu, amados hermanos, aprendamos a vivir en el Espíritu todos los días y enseñarle a nuestras siguientes generaciones los grandes beneficios de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Lean conmigo otra vez el Salmo 103 del 1 al 6 para que lo leamos todos juntos en voz alta. Dice: bendice alma mía Jehová. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila.
Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Pónganse de pie, hermanos. David en este salmo, los siguientes versículos, del 7 en adelante, después de hablar de los beneficios de Dios, empieza a hablar de los atributos de Dios. Y pareciera que su boca se desata y empieza a mencionar todas las bendiciones y los atributos sobrenaturales de Dios. Y empieza a declarar todas las maravillas de Dios. Y David empezó su salmo, él solito, pidiéndole a su alma y a todo su ser que bendijera el nombre del Señor por los beneficios que había recibido. Pero cuando David empieza, después de los beneficios, a recordar todas las proezas del Señor, toda la grandeza del Señor, cuando recuerda todo lo hermoso del Señor y todo el poder de Dios, termina su salmo ya no invitándose solamente a su alma, ni siquiera invita al pueblo de Dios. Termina su salmo invitando a la creación angelical. Había llegado en ese momento David a un momento tan especial de comunión con Dios, tan espiritual, que ya no estaba invitando a su alma, ya no estaba invitando ni siquiera al pueblo. Estaba clamando a toda la creación angelical, a todos los seres creados por Dios. Y termina diciendo David: bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza. Ustedes ángeles que ejecutan su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Cuando el Señor sacia de bien tu boca, cuando crece en la justicia y el derecho de Dios, cuando entendemos que Él es el que nos ha rescatado del hoyo, que Él ha perdonado todas mis iniquidades, que Él me ha dado la sanidad, que Él me ha coronado de favores y misericordias, entonces yo puedo unirme a toda la creación angelical. ¿Se acuerdan que Juan lo vio? Juan, en la revelación que tiene en el Apocalipsis, Juan está exiliado. Juan fue abandonado en esa isla por orden del emperador romano. No lo podían matar, así es que lo mandó a exiliar a una isla desierta, abandonada, era pura piedra ahí. Ahí estaba el apóstol Juan, anciano, un ancianito, un hombre de la tercera edad. Él podía haber renegado, él se pudo haber quejado, pero en medio de esa soledad, en medio de esa prueba, en medio de esa tribulación, Dios le concede ver parte de la adoración celestial. Y Juan puede ver lo que David estaba escribiendo al final del Salmo 103. Y dice: y vi 24 tronos, y en los tronos había ancianos con coronas. Y cuando empezó la adoración celestial, los 24 ancianos se postraron. Y oí la voz de millones y millones que decían: santo, santo, santo es el Señor. Toda la tierra está llena de su gloria. En todos los lugares de su señorío, bendice, alma mía, a Jehová. Y los 24 ancianos se postraron y arrojaron sus coronas delante de Dios. Y los 4 seres vivientes se postraban y no cesaban de decir día y noche: santo, santo, santo es el Señor, el que era, el que es,
el que ha de venir. Y en esa visión celestial, ahí estabas tú, ahí estaba yo, ahí estábamos nosotros, ahí estábamos nosotros. Juan nos estaba viendo ahí. Y dice, yo vi su número, millones de millones, de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Ahí estaban los hispanos de South Bend. Y le dije al Señor, dice Juan, Señor, ¿quiénes son estos? Los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Los que han vivido de acuerdo a sus beneficios. Los que aprendieron a bendecir y no a maldecir. Los que aprendieron a estar firmes en medio de la fe. Cuando vino la tormenta, cuando vino la prueba, ellos son los que salieron triunfantes. Estás ahí, hermano, en esa lista. Estás ahí, hermana. Y si estamos ahí, ¿qué estamos haciendo con los beneficios? Con los beneficios con los que el Señor nos ha llenado. Con los beneficios con los que el Señor nos ha cubierto. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Dale gracias a Dios por sus beneficios. Dale gracias. Abre tu boca. Abra tu boca. Deja que el Señor sacie de bien tu boca en esta tarde. Dile gracias, Señor. Dile, tú eres santo, Señor. Tú eres bueno, tú eres majestuoso, eres maravilloso. Dile una palabra de adoración. No tengas pena, hazlo en voz alta. No tengas temor. Abre tu boca y deja que Él empiece a saciar de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Dile, Señor, tú eres bueno. Señor, tú eres grande, eres santo. Eres digno, Señor, de ser alabado en grande manera. ¿Quién como tú, oh Dios, entre los dioses de la tierra? ¿Quién como tú, Señor? ¿Quién como tú, Señor, haciendo grandes maravillas y portentos? No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú. Tú eres el único Dios verdadero. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Tú eres el que estuvo muerto, pero ahora vive por los siglos de los siglos. Deja que el Señor llene de bien tu boca todos los días y verás la diferencia. Deja que el Señor en las mañanas, en las tardes, en las noches llene de bien tu boca. Lee su palabra, léela en voz alta. Deja que se llene tu boca de la palabra de Dios y vas a ver una tremenda diferencia en tu vida. Cuando estés sintiendo que sufres violencia, cuando te sientes mal, cuando te sientes ofuscado, cuando sientes que la ira va a ser presa de ti, deja que se sacie de bien tu boca y deja que el Señor te rejuvenezca como el águila. Llénate de su palabra, llénate de Él, llénate, experiméntalo, vívelo. No solamente escuches que te lo digo yo, vívelo todos los días, haz la prueba, no pierdes nada, pruébalo y verás que es más dulce que la miel. Pruébalo y verás que es más maravillosa que el oro y que mucho oro afinado. Pruébalo, llénate de bien, deja que Él sacie tu boca de bien
y vas a ver una diferencia tremenda en tu vida, en la de tu familia, en la de tus hijos, en la de nuestra iglesia. Gracias, Señor. Gracias, 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 gracias.